presentación de videos educativos y de denuncia pública. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, un profesional del derecho sin vinculación partidista alguna, investigador en política pública, seguridad social y la salud en resistencia. En este trabajo técnico jurídico en videos, enfoco, entre otros, 4 grandes problemas de los ecuatorianos que nos afectan desde la instauración de la incipiente democracia, y a mi juicio son la escasa gobernabilidad, el desempleo marcado, la corrupción como flagelo global y como destrucción interna de la economía ecuatoriana, y el fracaso en el manejo del poder punitivo del Estado ecuatoriano. El problema de la gobernabilidad está en la influencia del poder concentrado en el Ejecutivo en el artículo constitucional de Montecristi número 261, numerales del 1 al 12, donde se fijan las competencias exclusivas para el gobierno central y se controlan todos los poderes del Estado que deben ser tomados en cuenta para el proceso de una nueva constituyente, para que por vez primera los ecuatorianos puedan participar en las decisiones fundamentales del Estado, volviendo a democratizar sus estructuras, no desde la agenda de un partido o movimiento político único, sino desde la agenda de la sociedad civil organizada. El segundo gran problema de los ecuatorianos es el desempleo, que a criterio de los analistas de tendencia ideológica de derecha, afirman que a finales del 2017 Ecuador tuvo un déficit fiscal de aproximadamente el 8% del PIB, un gasto público agregado equivalente al 40% del Producto Interno Bruto, una nómina pública cercana al 10% del PIB, una inversión extranjera equivalente a la 10ª parte de lo que recibe Perú y 15 veces menos que Colombia, el menor crecimiento de la región luego de Venezuela, que registra el segundo más alto riesgo país de América Latina. El tercer gran problema es el económico, que empieza con una deuda pública interna y externa impagable no auditada, equivalente a más del 42% del Producto Interno Bruto, que es 4 veces superior al porcentaje en relación con el primer periodo de gobierno de Rafael Correa Delgado, que es donde empezó el desvío de objetivos con la corrupción y el despilfarro del erario nacional, con una política petrolera entregada a las multinacionales y un instituto de seguridad social con alto riesgo de incumplir pronto sus compromisos de salud y de jubilaciones, con pérdidas en sus fideicomisos que maneja el Banco del IES, con serios problemas de iliquidez financieros y actuariales y sin visos de reforma en la Asamblea Nacional. Y el cuarto gran problema es el fracaso en el manejo del poder punitivo del Estado, donde se evidencia que la delincuencia común y la organizada está generando más inseguridad jurídica e inseguridad ciudadana. La pregunta del millón es: ¿a dónde va el Ecuador con el populismo y los rezagos del correísmo del siglo XXI? ¿Podremos superar el estado de ingobernabilidad y el desempleo marcado de los ecuatorianos? ¿Nos salvará la consulta popular de Lenín Moreno, sus medidas recaudatorias con el nuevo programa económico que tiene más goteras, más impuestos disfrazados de aranceles y remisión tributaria para evasores? ¿Y qué decir del engaño del cambio de la matriz productiva? ¿Qué haremos
con el techo de la deuda pública interna y externa, y con los problemas de denuncias de corrupción de la Odebrecht sin sanción, con los atentados fronterizos que nos ahogan con el narcotráfico, con los rezagos de las FARC y el asesinato de los periodistas del diario El Comercio y otros atentados en la frontera norte y los problemas de la migración incontrolada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto y muchísimo más vamos a observar en estos videos educativos de denuncia que dan mensajes que nada es permanente excepto el cambio, y que a pesar de que se observan cambios incrementales en el gobierno de Lenín Moreno, nos falta muchísimo por hacer en este país de la incertidumbre. Demos una ligera mirada a los titulares de los videos de mi autoría subidos en redes sociales y en denuncia ante los organismos de derechos humanos y justicia internacional. Gracias, ecuatorianos. Videos y CDs sobre política pública y seguridad social 2016, 2017 y 2018. Los diálogos y la mesa servida. ¿A dónde va Ecuador con Lenín Moreno? La consulta popular desde la sociedad civil como antesala de una constituyente. Desafíos estratégicos en seguridad social. Los desastres del IES y del BIES tienen nombre y apellidos. Reformas al Código del Trabajo, al Seguro y a la Seguridad Social. Diagnóstico situacional del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl de Atuntaqui. Justicia que no se entiende no es justicia. Caso de lesa humanidad de incumplimiento parcial de sentencia del IES contra ferroviarios. Constituyente, única salida estructural a la crisis de gobernabilidad de los ecuatorianos. ¿Cómo prepararse para una jubilación digna? Los procesos asociativos del sector textil de Antonio ante afectados por la crisis económica. Bloqueo de cuentas bancarias por mora en el pago de servicios públicos. Los zarpazos a los recursos del IES. El IES no se vende, se defiende. Traspié los precios del petróleo y el flagelo de la corrupción con Odebrecht y Petroecuador. La historia no cantada de la deuda del Estado al IES. Los impuestos y la crisis económica en la década ganada. ¿Cómo piensan los pobres y los ricos de mi país, Ecuador? Procesos asociativos para los sectores productivos afectados por la crisis. La detención arbitraria de 14 funcionarios del IES y del BIES para simular que están combatiendo la corrupción. Ley de Reactivación Económica del Ecuador. Memorias del V Congreso por la Salud y la Vida en Resistencia. Denuncias de ferroviarios a derechos humanos y justicia internacional. El suplicio del call center de IES y del Ministerio de Salud Pública. La metida de mano en la justicia ecuatoriana. El gran engaño de la deuda pública ecuatoriana. El fracaso en el manejo del poder punitivo en el Ecuador. ¿Qué modelo económico le conviene a Ecuador? Videos educativos y de denuncia en redes sociales.